Bueno, bienvenidos todos a este nuevo episodio de podcast. El día de hoy estamos con un tema muy interesante y es la verdad detrás de Halloween. Esta es la primera parte porque es un tema muy extenso que vamos a abarcar muchas cosas, así que no se lo pierdan, los esperamos. Bueno, el día de hoy estamos aquí con un invitado muy especial y es el Pastor Ricardo. Pastor, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación. Bien, muy emocionado por hablar de este tema, porque tiene muchas cosas que abarcar. ¿Qué te emociona de este tema? El origen. El origen. Sí. ¿Y qué has oído acerca del origen? Bueno, acerca del origen que viene de una tradición cultural, digamos, como un festival de una comunidad celta. Entonces, me parece... Bueno, más que comunidad, los celtas fueron una tribu, ¿no? Una tribu, no fueron una nación, no llegaron a ser nación, fueron una tribu que existió un poco más de 1000 años antes de Cristo, 1200 años por ahí antes de Cristo, ¿no es cierto? Y tenían como, digamos, su vida giraba en torno a todo lo que era la naturaleza, ¿no? O sea, entonces la pesca, la honra a la tierra, la adoración al sol, la alabanza a la luna. Todo esto tenía que ver mucho con esa parte de la naturaleza y por supuesto que para ellos todo su asunto artesanal y agrícola era muy importante, ¿no? Entonces esos eran los celtas. Los celtas se extendieron básicamente por toda Europa, ¿no es cierto? Y sus tradiciones, sus creencias, las fueron extendiendo así, a ese nivel, ¿no? Nunca fueron, repito, una nación que se estableciera como tal, pero digamos, tocaron parte de Alemania, parte de España. Irlanda, Escocia, ¿no es cierto? Islas que iban conquistando, pero tenían esa arraigo a todo lo que era el culto a la tierra y, por supuesto, la cosecha. Y ahí empieza el asunto de Halloween. Que puede derivar en el Halloween, ¿no? Ellos tenían una fiesta que era el Samhain. ¿Qué era el Samhain? El Samhain, digamos, en cuanto a las estaciones del año, en el 31 de octubre se terminaba, digamos, el verano. Ya 1 de noviembre ya arranca el invierno, ¿no es cierto? Sí. En los países que tienen estaciones tan marcadas, sobre todo. Y por supuesto que esta era la última cosecha del año, ¿sí? Entonces, para ellos, pues imagínate, la cultura, todo giraba en torno a la naturaleza, entonces el tema de la cosecha, y además los tiempos que estamos hablando, pues era un mundo totalmente rural, sí, claro, ¿no? Donde la cosecha era muy importante. Inclusive nosotros vemos también en la Biblia celebraciones por tiempos de cosecha, ¿no? Porque la cosecha habla de sustento, la cosecha no es una mala fiesta, o sea, celebrar la cosecha no está mal, ¿no? Sí, no. Para nada. Y bueno, ellos también lo hacían, La diferencia, la gran diferencia, por supuesto, es que esta fiesta, el hecho de que tuvieran cosecha, los hacía sentir amenazados por sus tradiciones de que había un reino de tinieblas, es decir, que por esas fechas los muertos o las tinieblas, digamos, esta mitología pasaban al lado físico, ¿no es cierto? A este lado, por decirlo así. Sí. Y entonces, para ellos lo veían como una gran amenaza a sus cosechas. Claro. O sea, dañaban las cosechas, se robaban las cosechas, esos demonios, por decirlo así. Eso es el mito, por decirlo así, o la tradición, pero no estamos hablando de años, estamos hablando de siglos. Sí, claro. ¿Okay? Entonces, ellos lo que hacían para detener ese ataque era disfrazarse de demonios, de cosas feas para ahuyentar a esos demonios, ¿no es cierto? Entonces, esta es una tradición que, como dije ya, se va extendiendo por muchas partes de Europa y ellos básicamente ese Samhain, que algunas transliteraciones sí encuentran una raíz ahí al Halloween, ¿no es cierto? Pero realmente tenía que ver con esa festividad, una fiesta a la cosecha. Ahora,
Ellos tenían, por supuesto, estamos hablando de los celtas, tenían unos líderes, unos sacerdotes que se llamaban los druidas, ¿no? Los druidas era como decir en el lenguaje de los indígenas un chamán. ¿Sí? Era el líder espiritual. Por ahí viene todo el tema de brujería, claro, cosas así. Claro, entonces ahí hay una cantidad de elementos que después vamos a ver sumados a la festividad o a la forma de celebrar el Halloween, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este druida era como su pastor, por decirlo así. Entonces, él tenía una asignación espiritual para orar por ellos, para interceder, para comunicarse con los del otro lado, con los demonios, ¿no es cierto? Era esa autoridad. Entonces, este druida también se volvió una especie como de una escuela de druidas, ¿sí? Como esto se traspasaba de generación en generación, obviamente, ¿cierto? Y bueno, eso fue algo que se extendió, como ya dije, por toda Europa. Y esta fiesta importante, pues, ¿qué tenía esta fiesta? Pues imagínate, esto era hogueras, ¿no es cierto? Entonces de ahí viene un poco el tema de que sea en la noche. A las hogueras se le suman bichos, murciélagos, pues no faltará un murciélago, ¿no es cierto?, al medio de una hoguera en el monte, ¿no es cierto? Y otras cosas que... La hechicería, las brujas, todo eso. Ok, sí, o sea, hace parte como de todo ese lenguaje. Pero fíjate que así comienza como una tradición. Y estamos hablando 1200 años antes de Cristo. O sea, hace siglos. Fue muchos siglos. Una cosa importante aquí es que ellos ahí no se involucraban niños para nada. Sí. Esto era una fiesta de adultos. De adultos que comprendían la tradición, que eran celosos con la tradición. O sea, ¿por qué? Porque era un ritual. O sea, ellos eran conscientes de que un niño no tenía nada que hacer ahí. Pero entonces es muy interesante ver cómo todo nace desde una tradición como muy, digámoslo así, como muy arraigada a una tribu y ahora es algo tan comercial. Sí. ¿Se ha vuelto comercial? Claro, total. Pero fíjate que eso es una de las cosas que nosotros muchas veces celebramos sin identificar qué fue lo que motivó esto, ¿no es cierto? Porque, vuelvo al punto, o sea, celebrar la cosecha no está mal. Exacto. Es como cuando a ti te pagan el sueldo. Sí, pues uno celebra. Celebra, ¿sí me entiendes? Claro. Sí. Ese día un gusto te da, ¿no es cierto? Primero que todo le agradeces a Dios, claro, porque tienes como pagar tus obligaciones, ¿no es cierto? Te das cuenta que Dios está respaldando tu trabajo y tu esfuerzo. Amén. Y eso hay que celebrarlo, ¿no es cierto? Es más, dar el diezmo es una manera de honrar a Dios por su fidelidad y todo eso. Entonces fíjate que hay una connotación espiritual muy positiva, pero en este caso no. No, ¿por qué? Porque fíjate que ellos lo hacían, pero era con un temor a que los del más allá, los demonios, estos vinieran a robar. Entonces su práctica de no era tanto agradecimiento. No era tan sana, ¿no es cierto? Porque es decir, cuando tú te relacionas con Dios por miedo siempre y por temor a que te pase lo malo, ahí hay un problema. Sí, ahí hay un problema. Jesús nos enseñó a que nosotros podemos relacionarnos con Dios como el papá, como el Padre, y a acercarnos a Él y adorarlo y gozarnos. Entonces fíjate que desde todo el origen ya hay un problema, ¿no? Ya hay un miedo, que es básicamente Halloween, de terror. Sí, exactamente. Entonces, ahora, ¿cómo da el salto a este a la parte comercial? Y fíjate que antes de lo comercial, sí, porque primero tenemos un escenario de una fiesta. De una tribu. Pagana, pero tribal, ¿no es cierto? Sí. Luego tenemos entonces ahora un salto cuando ya viene primero que todo viene el cristianismo, ¿no es cierto? La Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, que bueno, la Iglesia Católica se estableció 3 siglos después del cristianismo, ¿no? O sea, siglo III. Entonces, y uno de los papas, entonces establece el Día de Todos los Santos, ¿ok? Ese día, el primer papa que lo estableció como en el siglo IV, y se celebraba en mayo. Okay. Ahora, por alguna razón, que en ese momento desconozco el dato, hacia el siglo VIII viene otro papa y lo pone el 1 de noviembre, ¿no es cierto?
Estamos en Europa, no estamos ubicados en Europa. No ha pasado nada con América. O sea, no, ya no llegamos a esa parte. ¿Okay? Entonces, esta fiesta se seguía haciendo, pero recordemos también que paralelo al crecimiento del catolicismo tenemos el Imperio Romano, ¿no? Porque el catolicismo es romano, ¿sí? Entonces, el Imperio Romano va creciendo y estos celtas empiezan a ser también digamos, a ser involucrados del romanismo, ¿sí me entiendes? Entonces ellos empiezan a ser opacados como cultura, se suman, en otras zonas va desapareciendo, ¿sí? Entonces, esta fiesta, sin embargo, no desaparecía. Este papa la suma, entonces empieza a existir el Día de Todos los Santos, ¿sí? All Hallow, ¿sí? Todos los Santos. Entonces, el 1 de noviembre era el All Hallows Day, sí. Día de Todos los Santos, ¿cierto? Entonces, el asunto de la transliteración de esta palabra es que los que celebraban esta fiesta, que ya había perdido un poco el impacto, ¿no es cierto?, empieza a ver como ese híbrido, ¿cierto?, de prácticas paganas con prácticas religiosas. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca la fiesta entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Prácticamente un día. Era la misma noche, ¿cierto? Entonces, se celebraba como el even, o sea, el víspera. Víspera de todos los santos. Víspera de Todos los Santos. All Hallow Even. ¿Sí? Así se le empezó a llamar a esa noche. Y ahí vienen All Halloween. Ahí empieza a unirse, ¿no es cierto? Antes existía con una apóstrofe, ¿no es cierto? All Hallow Eves. Apóstrofe. Y bueno, la transliteración llega a ser el Halloween. Pero el tema aquí es que, digamos, ahí no está lo grave. Lo grave es que, si tú te das cuenta, el giro fue de que se enfrentaba a los demonios, ¿sí? Y ahora, cuando la Iglesia Católica establece el 1 de noviembre como la fiesta de todos los santos, ¿sí? Entonces vuelve a tomar ese mismo origen de encontrarse con los del más allá. Sí. Porque es como el culto, es la fiesta, el Día de Todos los Muertos, ¿no es cierto? Entonces, y fíjate que aún hoy en día hay países donde es fuerte el tema del homenaje a los muertos. Claro. Entonces, como que todo se da en ese mismo escenario temporal de una noche de diferencia, ¿no es cierto? Pasar de una noche a la otra, del 31 de octubre al 1 de noviembre, la fiesta. Entonces, que prácticamente va muy a lo mismo, porque ambos van hacia el lado que no es. Claro, exactamente. O sea, hasta ahí todo sigue siendo un asunto de relacionarse con la muerte. Y yo sé que en el siguiente episodio vamos a hablar de lo que dice la Biblia acerca de esto, ¿no? Pero estamos hablando aquí de un contexto histórico. Seguimos en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Los países donde fue más fuerte la cultura celta fue en Irlanda y en Escocia. Entonces, lo que sucede es que en el siglo XVII al siglo XVIII hubo una migración fuertísima hacia los Estados Unidos de irlandeses y escoceses. Y entonces, claro, cuando hay ese tipo de migraciones, pues los pueblos migran con sus culturas, los pueblos migramos, ¿no es cierto? Cuando tú te vas a otro lado, pues tú te llevas tu cultura, ¿no es cierto? O sea, no, pues obviamente se espera que poco a poco te enculturices con la nueva cultura, ¿no es cierto? Pero eso es un proceso, ¿no? Y ellos llegan a Estados Unidos, ¿y qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos lo que pasa es que esto se empieza a observar más como una cosa atractiva, casi que lúdica, ¿ya? Comprendían la historia, entendían de dónde venía esto, pero les parecía un poco llamativo el tema de los disfraces, ¿no? Y aquí hay un asunto muy especial también cultural con los norteamericanos. El norteamericano en su esencia, ¿por qué muchas personas anhelan ir a Disney? ¿Sí? A los parques. ¿Qué vas a encontrar allá? Disfraces, cosas bonitas. Muy atractivos. Sí, o sea, bueno, ahora, si estamos a decir vestuarios especiales, las luces, el show, esa es la cultura norteamericana, esa es su esencia. Y ya. Entonces, claro, se encontraban dos culturas
totalmente diferentes, pero con algo en común, una tradición, ¿no es cierto? Si tú recuerdas cuando fuimos a Alemania, ¿sí? Recuerda el impacto que tuvo que los trajes. Las 4 personas que bailaron con trajes. Eso fue impactante. Ver 4 los personas colores con los disfraces. No son disfraces, son vestuarios. Eso. Fíjate la diferencia, ¿sí? Pero para ellos era una pinta rara en el entorno, ¿ya? Entonces eso llama la atención. No, incluso es muy interesante porque es que cuando llega Halloween, como que la nueva sociedad americana estaba como muy fuerte, pero para los que eran de allá estaba como que no era muy común celebrar eso, pero sí tenían como este visto como de los inmigrantes que llegaron, se llevaron todas las tradiciones para Estados Unidos y lo empezaron a celebrar. Y de hecho yo estaba investigando y dice que también, o sea, como que los primeros colonos estadounidenses que eran de la nueva sociedad americana, no tenían como que la costumbre o estaba como prohibido celebrar el Halloween, entonces ahí también tiene la acción de gracias que tiene como muchas características del Halloween y también es sobre cosecha. Claro. Entonces es muy interesante cómo todo se va conectando en una sola. Allá iba, fíjate que acción de gracias, el tercer jueves del mes de noviembre, ¿sí? Digamos que es casi un mes después, ¿no es cierto? Pero están en tu mismo escenario y hay un concepto, tú lo acabas de decir, o sea, es la gratitud. O sea, fíjate que ahí están los dos extremos. Acción de gracias es una fiesta hermosa, de agradecerle a Dios por todo lo que Él da, por todo lo que Él hace, y la gratitud siempre será, dar gracias en todo, dice la palabra de Dios, ¿no? A Dios, pero aquí tiene esa connotación al oscuro, al defendámonos del demonio, o sea, una cosa oscura. Como ¿no? supervivencia, sí. De todo. Pero, repito, o sea, el tema de los disfraces se hacía con ese propósito. Defendámonos de los demonios, ¿cierto? Listo, ok. Hasta ahí no hay niños, fíjate. Sí. Aún en Estados Unidos la fiesta seguía siendo adultos, ¿no es cierto? Bueno, en algún momento esto fue llamativo para que entonces los niños entraran en el escenario. Con el gran elemento que no habla el comienzo, y es que ellos, como parte de sus sacrificios, como parte de sus ofrendas de gratitud, sacrificaban niños. ¿Sí? Entonces, ahí hay una conexión que hay que tener, o sea, repito, eso es un tema espiritual, sí, claro. ¿Sí me entiendes? O sea, yo aquí no quiero poner condenación sobre nadie, para nada, ¿sí? Lo que sí creo que nosotros nos corresponde es saber la historia. Siempre es bueno saber la historia de todo, saber el contexto de todo, porque tú no puedes, digamos, simplemente a la luz de algo llamativo, bonito, entrar en ese escenario sin saber en qué te estás metiendo, ¿sí? Exacto. Entonces, ese es el elemento. Eso tiene una historia, como tienen historias muchas otras tradiciones, ¿no es cierto? Muchas. Aquí no tenemos el tiempo para hablar de todas las tradiciones que tenemos, pero, bueno, aquí en Colombia existe el Carnaval del Diablo en Río Sucio, ¿no es cierto? Entonces, y podríamos también hablar muchísimo de eso, ¿sí? No estoy diciendo que, bueno, no, tiene un contexto, pero hay que conocerlo. Sí, claro. Hay que conocerlo, ¿no? O sea, no es para justificar, ¿no? Y no pretendemos justificar para nada una fiesta que desde su origen hasta hoy en día pues sigue siendo, y comentábamos fuera de cámaras, cómo esta fiesta hoy en día tiene aún más fuerza en adultos. Sí, claro. ¿Sí? Que sigue siendo fuerte en adultos. Sí, el niño, pues, digamos que en su inocencia, un niño, pues, si tú disfrazas un bebé de 1 año, le pones una antenita de abejita, pues... ¿Qué vas a ver? El pobre chino es una abejita ahí que ni pica. Sí. Entonces, pero si tú eres mamá y tú conoces esta historia... Uno conoce el contexto y uno sabe que lo que entonces está metiendo. Tú vas a tener cuidado. Claro. ¿Cierto? Porque no puedes coquetearle a las tinieblas. Sí. Es como el peligro que puede pasar. Eso que dices es muy importante, pastor, pero lo vamos a dejar para la segunda parte, que es donde vamos a hablar qué relación tiene realmente la luz, la Biblia, la palabra con todo este contexto y qué postura debemos tomar nosotros como hijos de Dios. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti, pastor, y gracias a todos los que nos están viendo. Entonces nos vemos para la segunda parte porque va a estar muy interesante, así que no olviden dejar su like, su comentario y sus preguntas que tengan respecto al tema. Nos vemos.